Hermanos míos, hoy, como lo hemos venido haciendo hace algún tiempo, vamos a continuar, hermanos, con esta serie de sermones, conociendo la persona y la obra del Espíritu Santo, que creo, hermanos, que ha sido un tiempo bastante necesario de poder conocer quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él hace en la vida del creyente. Y hasta ahora todo lo que nosotros hemos visto, hermanos, el creyente es completamente pasivo. Hemos visto solo la obra de Dios de manera soberana, actuando en la vida del creyente, regenerando su corazón, capacitándolo para que responda en arrepentimiento y fe, al mismo tiempo introduciéndolo al cuerpo de Cristo, dando por entender de que no hay creyentes de segundo nivel, no hay creyentes de segunda categoría, todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. A todos se les dio a beber del mismo Espíritu y todos pertenecen al mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y al mismo tiempo vimos también cómo el mismo Espíritu es la garantía de que le pertenecemos y también es la garantía, hermanos, de que aquel que prometió terminará su obra. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todo esto que hemos visto, hermanos, es muy necesario, pero hoy llegaremos al punto, hermanos, donde ya no veremos solamente la obra de Dios haciendo su voluntad en nuestra vida, sino que hoy ya pasaremos a un tema en donde el creyente tiene responsabilidad, donde el creyente tiene participación activa y donde principalmente, hermanos míos, veremos que el estado de la iglesia, el estado anímico, el estado del fruto que el creyente pueda dar se debe directamente a lo que hoy veremos. Y cuando hay descuido sobre este mandamiento, sobre este mandato apostólico bajo inspiración divina, el creyente y la iglesia experimentará las consecuencias de este descuido. Así que les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y ahí mismo en su lugar, hermanos, ¿dónde están? Vamos a darle lectura a este versículo, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, y la palabra del Señor, mis amados hermanos, dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a leerlo una vez más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Hermanos, el título del sermón de hoy día no es algo novedoso, se desprende directamente de nuestro pasaje y es sed llenos del Espíritu. Y como ya les mencionaba antes de leer este texto, nosotros ya tenemos en nuestra mente lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo desde el momento, hermanos, inclusive previo a la regeneración, porque debemos reconocer que antes de que el corazón sea regenerado, el Espíritu Santo ya viene obrando, el Espíritu Santo viene inquietando, no de manera regenerativa, sí, pero de manera de que amonesta al hombre, como vemos el caso de Nicodemo. Nicodemo no se registra en la escritura claramente de que él se haya vuelto un cristiano, pero sí lo relata la historia a través de un judío llamado Flavio Josefo, que es un escritor. Pero vemos en la escritura cómo él progresivamente comienza a inquietarse por las palabras de Jesús, comienza a inquietarse por las obras de Jesús, y eso lo lleva a ir a Jesús de noche. Luego se junta con José de Arimatea y van a buscar el cuerpo de Jesús una vez que Jesús ha muerto. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, antes de regenerar, ya comienza a inquietar al hombre. Ya comienza a obrar, hermanos, de una manera que el hombre empiece a sentir de alguna manera inquietud por la forma en la que vive, inquietud por lo que está haciendo, inquietud por sus pecados, pero no al punto de la regeneración. Pero es en la regeneración cuando el hombre es convencido plenamente de que es un pecador, cuando es convencido plenamente de que ha ofendido a un Dios que es santo, santo, santo. Y lo único que le espera es lo mismo que vio Isaías cuando dice: ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que lo que merecen mis pecados y lo que merece mi actitud ante Dios es que sea pulverizado.
Pero una vez que Dios regenera y transforma el corazón, el hombre responde en arrepentimiento, responde en fe, su vida es transformada, el Espíritu Santo ya no es un visitante, el Espíritu Santo ahora mora de manera permanente. El Espíritu Santo es su sello, el Espíritu Santo es su garantía, es las arras, son las primicias. Y ese día enfatizábamos, hermanos, si el Espíritu Santo es la prenda de garantía, ni siquiera imaginamos cómo va a ser la plenitud de cuando Dios cumpla su obra de redención. Es extraordinario porque las arras, la garantía, era el primer pago que aseguraba el pago completo. Y si el Espíritu Santo es esas arras, esa garantía, nosotros no sabemos, hermanos, cómo Dios va a consumar toda esta historia. Y lo glorioso que será cuando veamos al Señor regresando en gloria y majestad, sin comunión con el pecado, y ya no como un manso y humilde cordero, sino como el Señor todopoderoso, sino como el Señor glorioso viniendo a poder tomar a su pueblo y reinar juntamente con ellos. Eso es lo que nosotros, hermanos, hemos visto a grandes rasgos hasta ahora. Pero, hermanos, es importante de que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá su propósito redentor con nosotros, si es la seguridad de que le pertenecemos, ¿por qué algunos creyentes viven espiritualmente débiles? ¿Por qué a pesar de que el Espíritu Santo es una realidad en la vida de todo creyente, por qué algunos creyentes viven espiritualmente débiles? ¿Por qué algunos creyentes no disfrutan la vida abundante que el Señor Jesús manifestó en Juan capítulo 10, versículo 10? Yo he venido para que tengan vida. Pero no solo para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Esa es la afirmación de nuestro Señor Jesús. Ahora, si alguien parece vivir medio muerto o medio vivo, hermanos, es un llamado urgente a examinarse. Porque a la luz de las Escrituras, Dios no prometió en la persona de Cristo una media vida o mucha vida, sino vida abundante. Y si alguien no está disfrutando de esta vida abundante y su vida espiritual se caracteriza por debilidad, entonces un llamado, hermanos, urgente a la examinación. Y ahora, cuando vamos a nuestro texto, que es Efesios capítulo 5, versículo 18, hermanos, vamos a ver una vez más de que si bien todo creyente, hermanos, tiene al Espíritu Santo de forma permanente en él, esto no es todo. El apóstol Pablo no, hermanos, va a ignorar la realidad de que el Espíritu Santo está en el creyente, pero él nos va a decir de que la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la garantía del Espíritu Santo no es todo. No llega hasta ahí, no se termina la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, ese creyente que tiene morando al Espíritu Santo dentro de él, es llamado a vivir bajo el control de ese Espíritu Santo que mora en su vida. No se termina en la morada, sino que ahora hay un llamado apostólico. Hay un mandato divino a que ese creyente que es morada, que es templo del Espíritu Santo, viva bajo el control del Espíritu Santo. Hermanos, vivir bajo el control del Espíritu Santo, vamos a ver a la luz de las Escrituras, que también es evitar todo aquello que quiera dominar nuestra vida e interrumpir el dominio del Espíritu. Hermanos, vamos a ver que seríamos ingenuos si llegamos a pensar que nada en esta vida, incluyendo nuestra propia humanidad, no intentará sobreponerse al gobierno del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es por eso que antes de ir a nuestro texto directamente, hermanos, es necesario que veamos la estructura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, para que entendamos, hermanos, qué lugar tiene este versículo en esta estructura. Lo primero que nosotros vemos es que la carta se divide en dos partes. Primero vemos el capítulo 1 al 3, que son capítulos doctrinales. Vemos la elección, vemos la redención, vemos la unión con Cristo, inclusive vemos al apóstol Pablo del capítulo 3, versículo 14 al 19, haciendo una oración por plenitud.
vemos cómo el apóstol Pablo les deja en manifiesto y en claro la gracia de Dios que ha sido derramada en los creyentes y que esto no descansa en ellos, descansa en Dios, que no tiene lugar en el tiempo, sino tiene lugar en la eternidad. Y al mismo tiempo vemos del capítulo 4 al capítulo 6 que son aspectos prácticos de esta carta. Y vemos cómo el apóstol Pablo habla de la nueva vida que produce la gracia que ha sido derramada en los creyentes. Vemos también cómo esta nueva vida se traduce a una vida en santidad. Y al mismo tiempo vemos, hermanos, cómo las relaciones entre personas que fueron dañadas desde Adán y Eva ahora son transformadas por el poder de la gracia de Dios operando en la vida del creyente. Y cuando entendemos esto, vemos que Efesios capítulo 5, versículo 18, es el motor, hermanos. Es el motor de toda esa sección de vida práctica, que ninguno podría vivir a la luz de toda la enseñanza práctica que el apóstol Pablo da sin que el Espíritu Santo gobierne su vida. Sería completamente imposible y sería un fracaso en la vida de todo verdadero creyente. Es por eso, hermanos, que lo primero que vamos a ver ahora, desprendiéndose de nuestro texto, es que hay una prohibición directa de Pablo en este texto. Lo primero que dice, no os embriaguéis con vino. Él está haciendo una prohibición aquí a la iglesia de Éfeso. No se embriaguen con vino, porque en el vino hay disolución. Ahora, hermanos, la palabra que se utiliza para disolución es la palabra azotía. ¿Y por qué esto tiene tanta importancia? Porque en nuestra Biblia solamente dice disolución, pero la palabra disolución en el griego tiene diferentes connotaciones. Y esas connotaciones principalmente involucran desenfreno, vida desperdiciada y pérdida de la moralidad. Y esta palabra, hermanos, está también involucrada en un texto muy conocido por nosotros, que es Lucas capítulo 15, versículo 13. Lucas capítulo 15, versículo 13 habla del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, ¿qué nos dice allí? Dice que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra perdidamente que se utiliza ahí, hermanos, es una palabra derivada de azotía y es azotos. Y la palabra azotos significa disolutamente. Eso quiere decir que vivió perdidamente, desperdició su vida y que perdió toda moralidad. Entonces, hermanos, vemos que la advertencia del apóstol Pablo en cuanto a no embriagarse con vino no es simplemente porque el vino contiene ciertas sustancias que no son buenas, sino porque el vino provoca desenfreno. El embriagarse provoca una vida desperdiciada y al mismo tiempo la embriaguez o la borrachera, hermanos, resulta en una pérdida de la moralidad. Entonces, nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos, hermanos míos, cómo la embriaguez y la borrachera, o la borrachera, que son sinónimos, siempre están prohibidas en las Escrituras y tienen severas advertencias. Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces claramente vemos aquí que el vino es escarnecedor, la sidra, que también es un tipo de alcohol, es alborotadora, y claramente los que yerran por causa de esto son considerados necios, eso es, no sabios. Vemos Proverbios capítulo 23, versículo 29 y 30, y dice esto, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Esto está diciendo, hermanos, que aquellos que se dejan guiar por el vino, aquellos que son controlados por el vino hasta el punto de la embriaguez, enfrentan todo este tipo de dificultad. De hecho, cuando leía este pasaje, no dejaba de pensar que normalmente una persona bajo los efectos del alcohol se vuelve más contenciosa,
busca pleitos y normalmente sale muy dañada de esa situación. Normalmente usted ve a una persona ebria con ojos morados que se cayó o que entró en peleas. Y una persona ebria no tiene ninguna posibilidad de ganar una pelea. Por lo tanto, claramente, hermanos, el vino al punto de la embriaguez hace que la persona pierda toda sabiduría, todo juicio y se vuelve una persona necia que enfrenta dificultades por causa de la embriaguez. Isaías capítulo 28, versículo 7. Isaías 28, 7 dice: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Escuchó eso? Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hermanos, a tal punto llegaba en aquel tiempo donde el vino y el sidra finalmente no solo eran consumidos de una manera ocasional, sino que también implementaban hierbas que hacían de que esto fuera más fuerte. Y la embriaguez o la borrachera finalmente terminaba siendo algo destructivo, algo alborotador, que hacía perder el juicio a las personas, inclusive aquellos que habían sido llamados al sacerdocio, hermanos. Habían sido llamados al sacerdocio, pero el vino les hacía perder su juicio y los llevaba a la locura. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, no vemos un mensaje diferente en cuanto a la borrachera, en cuanto a lo desmedido del vino o al encontrar ocasión para la carne utilizando la libertad que tenemos en Cristo para ciertas cosas. Vemos en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 10 al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ningún borracho, hermanos, ningún ebrio entrará en el reino de los cielos. Es la misma realidad que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Escuche bien esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos? Que el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Éfeso que claramente, hermanos, el vino es algo que de manera desmedida lleva a que el hombre pierda el juicio, sea alborotador, y en realidad en el momento que él piensa que es más sabio es cuando es más necio. Usted puede ver a una persona ebria y él piensa que está en su mejor momento, pero está en su peor momento. Es cuando él piensa que es más feliz, pero es cuando en realidad es más desdichado, hermanos. Es cuando piensa que está en la cúspide de su vida, pero en realidad al término de la embriaguez se dará cuenta que solamente, hermanos, llevó su vida al desperdicio. Eso es lo que en realidad, hermanos míos, hace cuando una vida está guiada, hermanos, por el vino. Ahora, cuando nosotros vemos por qué el apóstol Pablo dice esto, esta prohibición claramente porque la embriaguez es un pecado, pero la intención de Pablo no solamente es hacer la prohibición de embriagarse. No es la única intención que él tiene, sino que él va a utilizar esta analogía de embriagarse con el vino para que los lectores de Éfeso comprendan lo que él quiere decir con sed llenos del Espíritu. De otra manera, quizás el apóstol Pablo vio que no se entendería de manera clara. Ahora, cuando vemos el ser llenos del Espíritu con embriagarse con el vino, hay cierta similitud y al mismo tiempo hay diferencias claras en estas afirmaciones. Primero, hermanos, veamos la similitud. Lo primero que nosotros vemos, hermanos, en cuanto a esta analogía que el apóstol Pablo hace, es que en la Biblia estar lleno significa estar dominado o estar controlado. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 28. Lucas capítulo 4, versículo 28. Dice:
al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿De qué estaban llenos en la sinagoga? Estaban llenos de ira. ¿Qué significa esto? Que la ira los controlaba. La ira los dominaba. Sus palabras, sus gestos, sus pasos eran controlados y dominados por su ira. Ahora, Lucas 5, 26 dice lo siguiente. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora, pasamos de estar llenos de ira a estar llenos de temor. Cuando una persona está llena de temor o llena de miedo, normalmente se paraliza. Aunque quiera hacer algo, no puede. ¿Por qué no puede? Porque el miedo lo controla. El miedo lo paraliza. Por lo tanto, hermanos, en estos dos versículos estamos viendo de manera clara cómo estar llenos involucra dominio, involucra control, involucra que la persona ya no se está conduciendo según lo que quizás entiende en su mente, sino que está siendo controlado por algo adicional. Ahora, leamos Hechos 13:45. Hechos 13:45. Miren lo que dice aquí, hermanos. Pero viendo los judíos las multitudes, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí estaban llenos de celo. ¿Qué es lo que estaba controlando a las personas que estaban ahí? Era el celo. ¿Y el celo qué produjo en ellos? Algo no diferente a lo que produce en nosotros. Cuando una persona está, hermanos, controlada por el celo, está llena de celos, normalmente pierde la claridad de las cosas. El celo lo gobierna, el celo lo ciega, lo nubla y pierde el juicio. Porque el celo no es algo bueno en el hombre, el celo es algo bueno en Dios, porque Dios es un Dios celoso, pero porque Él es justo, porque Él es bueno y Él es santo. Y nosotros, normalmente el celo en nosotros no es algo bueno, porque está contaminado por el pecado. Entonces, tanto la ira, el temor y el celo es una característica de que las personas cuando son llenos de esto están controlados por estas cosas. De hecho, muchas veces he escuchado decir esto, yo no quería hacer eso, pero en realidad lo hice. Yo no quería decir eso, pero en realidad lo dije. Yo no quería ir para allá, pero en realidad fui. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestra mente podemos entender algunas cosas, pero lo que vamos a hacer es aquello de lo que estamos llenos, es aquello que nos gobierna, es aquello que nos domina. Y eso es lo que el apóstol Pablo está intentando, hermanos míos, demostrar o enseñar a la iglesia de Éfeso a través de esta similitud que él da entre beber vino al punto de la embriaguez y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el borracho pierde el control bajo la influencia del alcohol. El borracho es dominado por el alcohol. Y nosotros en Lota, hermanos, y creo que en nuestros alrededores conocemos muy bien esa historia. Vemos los efectos del alcohol en las personas. Vemos cómo pierden su familia, vemos cómo destruyen el hogar, vemos cómo personas que nunca imaginamos pueden estar durmiendo en la calle, cómo su forma de vestir se denigra, cómo su forma de hablar se denigra y cómo finalmente la embriaguez lleva a la persona a caer en todo tipo de inmoralidad, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando y es lo que quiere representar la influencia del alcohol, del vino en una persona. Y él quiere enseñar en contraparte cómo el vino produce efectos que son visibles y cuál es la manera de que un borracho sea más gobernado por el vino es que beba más vino. La única manera de que el vino lo controle más es que él beba más y más y más y más vino. Mientras más vino beba, más estará bajo el control del vino. Ahora, de la misma manera, hermanos, de la misma manera, el creyente mientras más lleno sea del Espíritu, mayor influencia el Espíritu Santo ejercerá en su vida.
De la misma manera que el borracho, mientras más vino bebe, más se evidencia en su conducta, en su vida, lo que hace, lo que habla y hacia dónde va. De la misma manera, el creyente que se llena del Espíritu será manifiesta su influencia en su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está intentando hacer, hermanos, con esta analogía. Ahora, así como hay una similitud, también hay una diferencia que es radical. ¿Por qué hay una diferencia radical? Porque la embriaguez, hermanos, deshumaniza al hombre. La embriaguez vuelve al hombre como una bestia, hermanos. El hombre comete locuras, el hombre es denigrado cuando está ebrio. Hace cosas que nunca se imaginaría que podría hacer, porque parece que el vino lo envalentona, parece que le da osadía cuando está bajo los efectos del alcohol. Ahora, nosotros también podríamos aplicar eso a los efectos de las drogas. También ocurre absolutamente lo mismo. Hasta la persona más pasiva, hasta la persona más tranquila bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga se vuelve osado. Puede hacer cosas que antes no podría hacer. El que menos habla, dele vino y hablará. El más tranquilo, el que estaba en una esquina, usted lo ve drogado y es una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia de otra cosa. Está bajo los efectos del vino o de las drogas. Pero lamentablemente el vino al hombre lo vuelve como un animal. Produce desenfreno el vino. Y al mismo tiempo promueve el pecado. Una persona que intenta mantener su reputación cuando está sobrio, cuando está bajo los efectos del alcohol, la reputación está en el suelo. Es así, hermanos. Eso es lo que produce la embriaguez. Pero cuando el apóstol Pablo habla de esto, ya presentamos la similitud, pero ahora la diferencia radical es que el Espíritu Santo no deshumaniza. El Espíritu Santo no hace que el hombre cometa locuras. El Espíritu Santo no lleva al hombre a la denigración. El Espíritu Santo humaniza al hombre a tal punto que lo lleva progresivamente a la imagen de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En vez de denigrarlo como el vino, en vez de que sea como un animal, lo humaniza a tal punto que lo lleva a la imagen de Cristo, que es el varón perfecto. El Espíritu Santo produce el carácter de Cristo. El Espíritu Santo lleva al hombre no a la inmoralidad, sino a la santidad. Hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo enseña en esta carta. Él está profundamente convencido de que esto es necesario para la iglesia. Y de la misma manera yo estoy profundamente convencido de que esto es necesario para todos nosotros. Porque fácilmente identificamos cuando alguien está ebrio. Inclusive identificamos cuando bebió un poco. ¿Tú bebiste? No. No, si tú bebiste. No, si no he bebido nada, te conozco. Y sabemos que bebió, aunque sea un poco, sabemos que ya su juicio no es el mismo. Sus risas ahora son más frecuentes, está un poquito más hablador y sabemos que ya hay una influencia y mientras más vino beba, mayor influencia. Hermanos, cuando el Espíritu Santo llena al creyente no es distinto. Vamos a darnos cuenta cuando un creyente está bajo la influencia del Espíritu. Vamos a ver cuando un creyente, hermanos, está haciendo todo lo que está a su alcance en dependencia del Espíritu para poder evitar todas las cosas que van a interrumpir su comunión con Dios. Porque si hay algo que el creyente debería anhelar y debería trabajar en dependencia del Señor, es porque su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Esa es la gran enseñanza de este versículo. Por eso Martin Lloyd-Jones decía esto: el alcohol no es un estimulante, el alcohol es un sedante. El Espíritu Santo es un estimulante santo. El alcohol, hermanos, no es un estimulante. El alcohol seda a los hombres y los hace cometer locuras, pero el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en los creyentes y los conduce a la verdadera santidad, que es producto de la influencia del Espíritu y no de los esfuerzos fútiles, infructíferos de nosotros. Ninguno de nosotros, por más que se esfuerce de manera independiente del Espíritu, podrá vivir verdaderamente en santidad. La verdadera santidad no es obra de los hombres. La verdadera santidad es el resultado de la influencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos de que lo que el apóstol Pablo hace no es una solicitud, no es una sugerencia, es una orden.
es una orden. La orden, sed llenos del Espíritu. Ahora, hermanos, aquí es importante ver un poco de gramática de cómo está escrito esta afirmación. Porque es importante ver de que antes bien, sed llenos del Espíritu es un imperativo, es una orden. Está escrito en plural, no es para unos pocos, es para todos. Tiempo presente continuo. No es que sean, sino que deben ser ahora, deben ser mañana y deben serlo siempre. Y al mismo tiempo es una voz pasiva. No lo conseguimos por nosotros mismos. Somos llenados. No nos llenamos nosotros a nosotros mismos. Eso quiere decir, hermanos, de manera literal podríamos decir que la orden es seguid siendo llenos. Ese es el llamado apostólico, porque Dios es el que llena. Nosotros debemos procurarlo. Nosotros no nos llenamos a nosotros mismos, pero hermanos, encarecidamente, la llenura del Espíritu Santo, el mandato apostólico no es algo opcional, no es algo para un grupo selecto, es para todos los creyentes. La llenura del Espíritu Santo es como se intensifica, hermanos, el poder de Dios en nosotros, llevándonos progresivamente a la conformidad de la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Ahora, con todo lo que hemos dicho hasta aquí, hermanos, se hace muy necesario entender en palabras quizás más concisas qué es entonces la llenura del Espíritu Santo. Y es aquí donde intenté, hermanos, reducir una definición lo más breve y lo más clara posible. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Escuche, la llenura del Espíritu Santo es la obra continua mediante la cual el Espíritu que ya mora en el creyente ejerce un control creciente y transformador sobre su mente, sus afectos y su voluntad, produciendo conformidad progresiva a Cristo. No es tan breve, pero esto ejemplifica y muestra de manera clara lo que es la obra del Espíritu Santo llenando a un creyente. De la misma manera que un ebrio es evidente su control bajo los efectos del alcohol, es evidente un creyente que no solamente es templo del Espíritu Santo, sino que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Así como un día un hombre dijo, ser llenos del Espíritu Santo es como un barco en vela al medio del mar. Ese barco no se mueve si el viento no sopla. Pero si el viento sopla, el barco se mueve. Eso es un creyente lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu no lo mueve, él no se mueve. Si el Espíritu lo mueve, él se mueve. Él no va donde quiere, va donde el Espíritu lo guía. Él no hace lo que él quiere, él hace lo que el Espíritu manda por su palabra. Hermanos, esta es una orden apostólica. No es una sugerencia para nosotros, partiendo de mí hacia ustedes. Y lamentablemente, hermanos, el desconocimiento y el descuido de esta verdad es lo que lleva al creyente a vivir estados paupérrimos en su vida de creyente. Vidas de desánimos, vidas de desaliento, vidas donde no hay ánimos de congregarse, donde no hay ánimos de orar, no hay ánimos de predicar el evangelio. Empezamos a normalizar el pecado, es porque hemos descuidado esta ordenanza apostólica. Hemos descuidado el llamado a ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, creo yo, que quiere decir, no puede ser más osado, no puede ser más evidente el control del alcohol en un hombre que el control del espíritu en un creyente. El control del espíritu en un creyente debería ser más notorio que los efectos del alcohol en un hombre. Por eso él lo pone en este contraste y deja en evidencia que el control del espíritu sobrepasa el control del alcohol. Por eso, hermanos, ser llenos del Espíritu no es recibir más del Espíritu, porque ya hemos aprendido que todos recibimos al mismo Espíritu. No recibimos un poquito ni una parte, recibimos al Espíritu Santo. Tampoco es que el Espíritu, hermanos, tenga, quizás una parte más en nosotros. No, hermanos, no tiene que ver con el Espíritu Santo viniendo en nosotros. No es que ahora tenemos mayor seguridad del Espíritu. No, hermanos, es una influencia del Espíritu más profunda. Eso es la llenura. Es una influencia del Espíritu más profunda. No es una emoción momentánea, hermanos. No consiste simplemente en un momento de algarabía, en un momento de efusividad, sino que es el gobierno continuo del Espíritu Santo en nuestra vida.
Hermanos míos, el Espíritu Santo es el poder que mortifica el pecado. El Espíritu Santo es el poder que vivifica al creyente. Por lo tanto, hermanos, esa acción del Espíritu Santo es intensificada en la vida del creyente cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo. Y esa obra que se intensifica del Espíritu Santo en nosotros, requerimos nosotros prestarle completa atención. Un creyente que descuida esto, por más que haya gozo en que el Espíritu Santo mora en él, por más que experimente seguridad de que él le pertenece a Cristo, hermanos, no ser llenos del Espíritu Santo o no buscar intencionalmente la llenura nos puede llevar a perder el gozo, a perder la seguridad e inclusive a cuestionarnos nuestro arrepentimiento. A pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero veremos que hay ciertas cosas que si el creyente no evita, competirán directamente contra el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, hermanos, nosotros ya hemos estudiado cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo también llenó a hombres en el Antiguo Testamento para diferentes labores, para diferentes oficios. Vemos, cierto, como en Éxodo 31:13 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Vemos en el primer libro de Samuel 16:13, donde dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día. Vemos la obra capacitadora del Espíritu Santo, llenando a hombres, capacitándolos para oficios, para labores que requerían una obra especial del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, de manera sencilla y breve, hermanos, la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento señalaba una capacitación especial para tareas específicas. Ahora, nosotros vamos viendo el avance de esa obra del Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Pacto. También vemos eso en la era antes del Pentecostés, donde vemos el inicio de la era mesiánica, y podemos ver, hermanos, cuando llegamos al Evangelio de Lucas, vemos el inicio de esa era mesiánica y vemos la actividad del Espíritu en el periodo donde Jesús está en la tierra. Y mire, escuchemos esto que es bastante interesante. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. Hay una afirmación que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, ¿qué significa que Juan el Bautista sería lleno desde el vientre de su madre? La llenura, hermanos, aquí apunta a consagración, a una capacitación permanente del Espíritu Santo para su misión como profeta. Tenga en mente eso. Vamos a Lucas 1:41. Porque no solo Juan fue lleno, sino que también su madre. Lucas 1:41. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa que Elizabeth haya sido llena del Espíritu Santo? En el contexto, hermanos, lo que produce la llenura del Espíritu Santo es que Elizabeth tenga un discernimiento tan claro de que reconoce, hermanos, que María es la madre del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo al llenarla, al gobernarla. Ella tiene discernimiento espiritual y proclama una verdad de forma inspirada. Ahora, Lucas 1:67. Esto es asombroso. No solo Juan, sino su madre, y no solo su madre, sino también su padre. Zacarías, Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Aquí, hermanos, la llenura está directamente ligada a la inspiración profética. Las palabras que salieron de la boca de Zacarías fueron revelación divina. Eso fue lo que produjo la llenura del Espíritu Santo en la era mesiánica. Ahora, hermanos, todos estos casos están directamente asociados a la proclamación, revelación y en la preparación del escenario para lo que sería, hermanos míos, la llegada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo marcaría una nueva era, un cumplimiento, hermanos, de lo que es el nuevo pacto, de lo que el Señor había prometido, porque Él ya había muerto, Él había sido sepultado y había resucitado. Llegamos a Hechos 2, hermanos. Hechos 2,
Versículo 4, es necesario que veamos todo esto para que entendamos cómo fue progresando la obra del Espíritu Santo, hermanos, en el plan de redención. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí, hermanos, es importante recordar de que no se trata de una experiencia individual, sino del cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús había hecho. Era, hermanos, el inicio oficial de la iglesia del nuevo pacto. Eso es lo que está ocurriendo en este texto. Por eso, hermanos, Pentecostés no introduce un pueblo distinto al antiguo pacto, sino lo que hace es marca la inauguración plena del nuevo pacto. Eso es lo que sucede en Pentecostés. Entonces vemos ahora cómo el Espíritu Santo los llena a todos y los capacita para hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, y eso da cumplimiento a la promesa de Dios como inicio de la iglesia del nuevo pacto. Ahora, vemos también en Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando ya vemos la fundación de la iglesia y la expansión de la iglesia en esta transición del libro de los Hechos. Y lo que vemos, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí nosotros, hermanos? Que la llenura del Espíritu Santo continúa manifestándose con un énfasis claro. ¿Cuál es? Testificar y avanzar con el Evangelio. Ese es el énfasis de la llenura del Espíritu Santo en el periodo mesiánico, en el inicio del Pentecostés, y ahora, cuando ya la iglesia va en esa transición, vemos que continúa con un testificar y avanzar con el Evangelio. Y eso es lo que vemos en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo, la llenura, estaba ligada con la capacitación de testificar y que el Evangelio avanzara de manera poderosa. Ahora vemos en Hechos 7:55 cómo la llenura, hermanos, cómo la llenura produce valentía, produce firmeza y al mismo tiempo le permite y le capacita a Esteban para que él tenga una visión espiritual, hermanos, y sea fiel al punto de ser apiedrado. Ven cómo el Espíritu Santo, cuando gobierna un hombre en este periodo de la redención, lo capacita a tal punto, hermanos, que él enfrenta el martirio con valentía. Él está firme a pesar de que las piedras ya están en las manos de sus enemigos, y él aún es capaz de ser fiel al punto de decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas no son palabras de un hombre muerto en sus delitos y pecados. Esas no son palabras simplemente de un hombre que es templo del Espíritu Santo. Esas son palabras de un hombre cuyo corazón es guiado completamente por el poder del Altísimo. No es simplemente un hombre que sabe que es salvo, es un hombre que es controlado por el poder de Dios. A tal punto que permanece con fidelidad hasta la muerte y no le desea el mal a sus enemigos. En ningún caso. Por eso, hermanos, tanto en Lucas como en Hechos, lo que nosotros vemos, hermanos, es la narración del periodo fundacional de la iglesia. Y vemos, hermanos, cómo la llenura muchas veces está ligada a momentos específicos de proclamación, valentía para predicar el evangelio, inspiración en términos proféticos y principalmente para que el evangelio avance sin ningún tipo, hermanos, de intervención humana. El hombre se podrá oponer, pero el evangelio avanzará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha capacitado a hombres para que prediquen con valentía. Y aunque venga persecución, aunque enfrenten la muerte, estos hombres estarán dispuestos porque el Espíritu Santo es su gran capacitador. Ahora, cuando llegamos, hermanos, a las epístolas, cuando llegamos a esta carta a los Efesios, ya no es solamente un periodo de transición de la iglesia en el libro de los Hechos, sino que ahora vemos un énfasis normativo. Vemos lo que va a regular a las iglesias cuando ya están establecidas, porque aquí el énfasis se amplía, hermanos, y ya no es simplemente algo que nosotros vemos de manera ocasional o de manera oportuna en algunos hombres, sino que vemos que se vuelve normativo para toda vida cristiana. Todo creyente debe conocer la enseñanza apostólica normativa para la iglesia,
porque ya no se refiere solamente a momentos extraordinarios para proclamar la palabra, ya no solamente se refiere a momentos de firmeza a tal punto de enfrentar la muerte con valentía, sino que se refiere a una condición continua. Continua. Y aquí, hermanos, es importante que nosotros hagamos esta conexión. Efesios 5:18 con Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, que también es una carta del apóstol Pablo, vemos, hermanos, que los resultados que produce la palabra de Cristo morando abundantemente en nosotros son los mismos efectos que el apóstol Pablo menciona en Efesios 5 por los resultados de ser llenos del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, es correcto decir que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y nosotros vivimos conforme a esa palabra que abunda en nosotros, es lo mismo que decir que somos llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu es lo mismo que decir llenos de la palabra del Señor en nuestra vida. Es exactamente lo mismo. Por eso es un gran error separar el Espíritu de la palabra. Por eso es un gran error decir ustedes tienen la palabra, pero no tienen el Espíritu. Porque el Espíritu es el que inspira la palabra, el Espíritu es el que aplica la palabra y el Espíritu es el que da la fuerza necesaria para vivir a la luz de esa palabra. Por eso es completamente inconsecuente, hermanos. Es una falta de criterio al comprender lo que la palabra del Señor dice en cuanto a esta realidad. Por eso los resultados de Colosenses 3:16 son los mismos resultados de Efesios 5:19 al 21. ¿En qué resulta una vida llena del Espíritu Santo? En adoración, en gratitud, en relaciones que son completamente transformadas, en un padre amando a sus hijos, en un esposo amando a su esposa, una esposa sujetándose a su marido, amos siendo correcto con sus siervos, siervos estimando a sus amos. Hermanos, en eso resulta una vida llena del Espíritu, según lo que Pablo está diciendo en Efesios 5. Ahora, normalmente y de manera lamentable, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, sobre todo en nuestro contexto, normalmente lo asociamos a experiencias de éxtasis, a momentos de euforia, pero descuidamos la realidad apostólica, que ser llenos del Espíritu apunta directamente al carácter, apunta al crecimiento progresivo en santidad, donde Cristo sea visto en nosotros. ¿Qué importa tener un momento de éxtasis? Un momento de algarabía si seguimos viviendo controlados por el pecado, gobernados por otras cosas y nuestra vida no evidencia a Cristo, hermanos. Eso es una tragedia. Por eso aquí en este pasaje, hermanos, entendemos algo que es fundamental. En Hechos vemos, hermanos, la llenura impulsando hacia afuera, hacia la misión, hacia la proclamación. Pero en Efesios vemos transformando hacia adentro el carácter, la santidad, llevando al creyente a conformarse cada día más a la imagen de su Señor Jesucristo. Eso no significa que son dos tipos de espíritus, hermanos, sino que es el mismo espíritu obrando en distintos momentos de la historia redentiva. Obró de una manera en el tiempo del antiguo pacto, en el tiempo en donde fue la era mesiánica y luego en la transición de la iglesia llegando hasta la normativa de las iglesias fundadas. El Espíritu Santo llena al creyente, lo capacita para que viva en santidad y pueda reflejar a Cristo de mejor manera. Por eso, hermanos, el Espíritu llena, pero lo hace mediante la palabra. El Espíritu no lo hace sin la palabra. Todo lo que Él provoca en nosotros para llevarnos a Cristo, lo hace a través de la palabra. Por eso la llenura está completamente ligada a la santificación progresiva del creyente. Cuando nosotros leemos el capítulo anterior, hermanos, que es Efesios 4, vamos a ver que el apóstol Pablo en ese capítulo habló de desechar el viejo hombre, habló de renovar nuestra mente
y habló de vestirnos del nuevo hombre. Y ahí nosotros entendemos, hermanos, de que la llenura del Espíritu que habla en el capítulo 5 es el poder que hace posible esa transformación. Nadie podría dejar el viejo hombre y vestirse del nuevo. Nadie podría vivir la vida que vemos en el capítulo 5 y capítulo 6 a menos que el Espíritu Santo lo empodere. Hermanos, la palabra empoderado es una palabra que quizás nos choca un poco en este tiempo, pero es mal utilizada porque la palabra empoderado es que el Espíritu Santo lo ha dotado con poder para que viva conforme a la voluntad de Dios. Eso significa ser empoderado por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, esa es la obra progresiva. Eso es cuando el creyente está trabajando activamente en ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver eso en nuestra vida? Trabajaremos arduamente en hacer morir nuestros pecados en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque solamente identifico los pecados, pero no sé cómo mortificarlos. Ahora, quizás podemos ser buenos para identificar los pecados de los demás y quizás un poco más lento en identificar los nuestros, pero lo que debemos hacer es identificar los nuestros para darle muerte. ¿Y cómo le damos muerte? En dependencia del Espíritu, conociendo la voluntad de Dios y clamando a Dios en oración para que Él pueda ayudarnos a vivir a la luz de esa enseñanza. Por eso el creyente, su vida debería ser palabra y oración. Palabra y oración. Así como no vive sin inspirar y sin exhalar, así no puede vivir sin la palabra y sin la oración. Si él no se alimenta y no bebe, no vive. Si él no lee la palabra, la aplica en su corazón, y si él no ora a Dios para que lo guíe y lo ayude, él tampoco debería vivir. Hoy es peligroso que muchos creyentes dicen: no tengo ganas de leer, y esas pocas ganas se profundizan a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 6 meses. Eso es completamente peligroso. Son alertas que deberían gatillar en una preocupación, no solo de quien está viviendo eso, sino también de quienes le rodean. Por eso la mortificación, hermanos, ocurre por el Espíritu. La llenura del Espíritu es el dominio creciente del Espíritu sobre nuestra mente, sobre nuestros afectos y sobre nuestra voluntad, hermanos. Eso es lo que Pablo nos presenta cuando él escribe a la iglesia de Filipos y escribe a la iglesia de Corintios estos siguientes pasajes. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo que en cada creyente debe el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, debe haber en él. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Significa pensar como Cristo. Significa amar como Cristo. Significa vivir como Cristo. Va entendiendo, hermanos, cómo ser lleno del Espíritu no es simplemente éxtasis, euforia, desenfreno, sino que es conformidad progresiva a la imagen de Cristo. Que ese es el trabajo más arduo, es lo que el creyente debería tener como meta. Todos tenemos metas y trabajamos por ellas. Ahora, ¿es esta la meta de todos nosotros? ¿Estamos trabajando por llegar a la meta y porque el Espíritu Santo nos controle, nos gobierne y sea evidente esta realidad? Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos esto, nos podremos preguntar lo siguiente: ¿será Pablo un ejemplo a seguir de la llenura del Espíritu Santo? Yo creo que sí, que Pablo es un ejemplo a seguir. Pero Pablo nos enseñó de que él hacía lo que hacía Cristo. Por lo tanto, no es Pablo el ejemplo máximo a seguir de lo que es una vida llena del Espíritu Santo, sino que la vida más llena y perfecta que nosotros debemos ver y seguir es la vida de nuestro Señor. Cristo, hermanos, es el modelo supremo de una vida llena del Espíritu Santo. Y eso lo vemos, hermanos, que Jesús llevó a cabo su ministerio bajo el Espíritu Santo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra.
En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Él va a la tentación y Jesús, lleno del Espíritu Santo, enfrentó la tentación. No lo hizo en sus fuerzas, lo hizo lleno del Espíritu Santo. Y mire Juan capítulo 6, versículo 38. Y luego Juan capítulo 4, versículo 34. Porque hermanos, creo que estas afirmaciones del Señor Jesús ejemplifican de manera clara cuál es el anhelo del corazón que está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 6, 38, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hermanos, la vida más plena y llena del Espíritu Santo que esta tierra ha pisado es la vida de nuestro Señor. Y en palabras que salieron de su boca, palabras llenas de gracia, hermanos, y de verdad, para Cristo la voluntad de su Padre era su alimento. Para Cristo la voluntad de su Padre era su gozo, era su deleite, hermanos. Eso es lo que evidencia una vida que está llena del Espíritu Santo. Y aún más, Filipenses 2, versículo 8, llega a decir que Él se humilló al punto de hacerse obediente hasta la muerte. Y es ahí, hermanos, donde vemos que la vida perfectamente llena del Espíritu Santo es una vida obediente hasta el punto de la muerte. No solamente que consiste en palabras, no solamente que consiste en momentos, sino una vida que está dispuesta a obedecer la voluntad del Señor, inclusive aunque eso costara la muerte. Y hermanos, hasta aquí creo que hemos avanzado bastante y quizás hay preguntas por hacernos. Y creo que una pregunta importante es, ya sabemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Sabemos que es un mandato, sabemos por qué el apóstol Pablo hace la analogía con el vino, pero ahora, ¿cómo podemos ser llenos? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Hermanos, Efesios 5, 17 dice, versículo anterior a nuestro texto base, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo conociendo cuál es la voluntad del Señor? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Hermanos, sin la palabra del Señor, sin ser conocedores de cuál es su voluntad, no nos permitirá ser llenos del Espíritu Santo. Sin la palabra morando en abundancia en nuestro corazón, no podremos. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. Colosenses 1, 9 al 11. Mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermanos, el apóstol Pablo oraba por esto. ¿Cuánto más, hermanos? Yo le decía al Señor, debo orar para que esta iglesia de Lota, que por gracia ha sido plantada y sostenida, orar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero esto no consiste en que un ángel viene y le revolotea su mente y le trae la palabra. Esto viene cuando usted de manera comprometida, de manera disciplinada, dedica tiempo apartado para introducirse en la palabra del Señor. Así como cuando usted dice vamos a jugar fútbol, no porque tengo que trabajar. Cuando usted le dice vamos a tal lugar, no porque tengo una cita, no porque tengo un compromiso. Cuando usted se trata de la palabra y cuando se trata de la oración, usted va a responder no, porque ahora voy a estudiar la palabra de Dios. No porque ahora voy a orar con el Señor. ¿Quieres ir conmigo? Invítelo. Pero eso es lo que nosotros deberíamos hacer, es como deberíamos apreciar. Porque si es una ordenanza apostólica y es la consecuencia del descuido de esta verdad, el estado lamentable de muchos creyentes y de muchas iglesias, entonces, hermanos, deberíamos nosotros tomar cartas en el asunto y reconocer que nuestro compromiso no es como hemos dicho.
y que nuestra disciplina en realidad no es disciplina, y que estudiamos cuando nos acordamos y estudiamos cuando nos queda tiempo, y que si hay algo que puede postergarse es la lectura, si hay algo que puede postergarse es la oración. Hermanos amados, de esa manera nunca veremos los efectos del Espíritu Santo gobernando nuestra vida. De esa manera nunca irradiará el gozo en usted, de esa manera nunca estará satisfecho con Dios y buscará alternativas para encontrar felicidad. Pero la felicidad del creyente solo se halla en Dios. Solo se halla en Dios. Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Mire, para que andéis como es digno del Señor. ¿Se da cuenta cómo va conectado esto con andar digno como del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y mire, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecido con todo poder. ¿A qué estará haciendo mención el apóstol? La única forma de que seamos fortalecidos es que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, gobierne nuestros pensamientos y gobierne nuestra voluntad, hermanos. No hay otra manera. Por eso, hermanos míos, cuando la palabra gobierna, sus pensamientos son los nuestros. Cuando la palabra gobierna, su voluntad es la nuestra. Solamente, hermanos, cuando nuestras vidas están llenas de la palabra del Señor, gobernadas por su Espíritu, diremos: Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y experimentaremos gozo, aunque no entendamos, hermanos, pero experimentaremos gozo porque conoceremos a Dios y conoceremos su voluntad, y con eso estaremos satisfechos. Ahora, ¿qué debemos evitar, hermanos, para que la llenura del Espíritu Santo no sea interrumpida? Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, contristar al Espíritu Santo con pecados no mortificados, con pecados que hemos normalizado y con pecados, hermanos, que ya prácticamente podemos convivir con ellos. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted no mortifica un pecado, convive con él? Cuando un pecado en un principio lo veía como pecado, ya lo ve como: es parte de, soy humano, fallo. Mis hermanos quizás están peor que yo. No, hermanos, un pecado no mortificado es contristar al Espíritu Santo, es contristar al huésped más digno y más glorioso que está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y cuando descuidamos nuestra vida, hermanos, íntima, porque el creyente tiene una vida familiar, tiene una vida externa, pero también tiene una vida íntima, solo. Y cuando es descuidada una de estas áreas, incluyendo la íntima, el Espíritu Santo se contrista. Y lamentablemente, hermanos, por más que usted haga cosas, por más que venga a la iglesia, por más que vaya al evangelismo, por más que haga muchas actividades, el Espíritu Santo no se enciende con actividades. El Espíritu Santo no se aviva porque usted hace y corre. No, hermanos. El Espíritu Santo se enciende cuando usted está dispuesto a reconocer que ha pecado y que ha descuidado su devoción, que ha descuidado su vida íntima con Él y que lo ha contristado. Y que la falta de gozo, hermanos, no es por falta de actividad, es por falta de santidad, es por falta de integridad. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Porque lamentablemente en la cultura que vivimos hemos normalizado un cristianismo que es muy parecido a lo secular, hermanos. Pero cuando vamos a la Escritura somos completamente alumbrados y nuestro corazón queda al descubierto, hermanos. Queda completamente al descubierto. Al mismo tiempo, hermanos, cuando nosotros seguimos las influencias de la carne, Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Cuando nosotros dejamos de que la carne nos controle, cuando dejamos de que nuestros pensamientos nos controlen y finalmente el Espíritu Santo no nos está controlando y no evitamos estas cosas, no evitamos estas prácticas, hermanos. Y aquí no me estoy refiriendo solamente al vino, hermanos. Esto se amplía de manera clara y natural. Así como el vino lo distorsiona todo, así también otras cosas que nosotros no ponemos atención pueden apartarnos del control del Espíritu Santo. Entretenimientos desmedidos, orgullo no controlado, materialismo.
Y en esto debemos reconocernos nosotros mismos, hermanos. ¿En qué nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿Cuál es el máximo anhelo de nuestro corazón? ¿Ser como Cristo o no? Por eso los resultados de la llenura en Efesios 5, 19 al 21. Adoración, gratitud, sumisión, relaciones que son transformadas, hermanos. Un esposo nunca amará a su mujer si el Espíritu Santo no controla su corazón. La esposa nunca se sujetará al nivel que Cristo pide, hermanos. El hogar no vivirá de acuerdo a la voluntad del Señor si ambos están siendo llenos del Espíritu Santo. Es por eso que hay tantos conflictos en el hogar, por eso tantos desacuerdos, por eso tantos conflictos a diferentes escalas. Porque nuestro corazón puede estar gobernado por orgullo, por ambición, por celos, pero no gobernado por el Espíritu Santo. Pero más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad. Y sigue la lista. Y contra tales cosas no hay ley. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Cuando usted ve una persona con esas cualidades, con ese fruto, usted dice, este no está lleno de mosto. Este está lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando decidieron elegir hombres que sirvieran las mesas, ¿qué dijeron? Hombres de buen testimonio, hombres con sabiduría y hombres llenos del Espíritu Santo. Para servir las mesas, sí, porque son creyentes. Y dentro de los creyentes debían elegir hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Hermanos amados, ese es el estándar. No es el estándar que nosotros ponemos, es el estándar que Dios ha puesto. No ponemos más, pero tampoco ponemos menos. Es lo que Dios demanda en su palabra. Por eso, hermanos, Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los discípulos en el tiempo post-Cristo, después del Pentecostés? Llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Esa era la realidad de ellos. Por eso, hermanos míos, ya concluyendo con este tema, lo que no significa que quedan 2 minutos, quedan más de 2 minutos. La llenura del Espíritu no es una experiencia mística aislada. No es un segundo nivel cristiano, no es un momento emocional pasajero, es la reproducción progresiva de Cristo en la vida del creyente. Eso es la llenura del Espíritu Santo. El hombre lleno de vino, hermanos, pierde el dominio propio. El hombre lleno del Espíritu pierde su voluntad. Y es entregada en las manos de aquel que lo tomó por soldado. Es entregada en las manos de aquel que perdonó todos sus pecados. Hermanos, es una inconsistencia cuando nosotros profesamos públicamente que Jesús es el Señor y vivimos la vida a nuestra manera, invertimos el tiempo en nuestros antojos y llevamos nuestros recursos como si nosotros fuéramos los dueños. No, hermanos, si Cristo es el Señor, Él es el Señor de toda nuestra vida. Él es el Señor de su tiempo, Él es el Señor de sus recursos, Él es el Señor de su familia, Él es el Señor de su trabajo, Él es el Señor de todo o no es el Señor de nada. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, cuanto más el Espíritu nos llena, más Cristo se forma en nosotros. Más de Cristo cuando más el Espíritu nos llena. No se trata de tener más del Espíritu. No es tener más del Espíritu porque ya tenemos la plenitud, sino de que el Espíritu tenga más de nosotros. De eso se trata. Usted ya tiene el Espíritu si es creyente, pero ¿cuánto de usted tiene el Espíritu? ¿Tiene sus finanzas? ¿Tiene su familia? ¿Tiene su tiempo? ¿Tiene su trabajo? Una de las oraciones más gloriosas que escuché un día de un hombre que ya no está entre nosotros, que se llamaba David Wilkinson. Él oró de esta manera: Señor, quita de mí todo lo que no se parece a ti. Era su oración más frecuente. Parece muy breve, pero es muy profunda. Señor, todo lo que hay de mí que no se parece a ti, quítalo. Pero eso no consistía en una mera oración, sino en un conocimiento profundo de la voluntad del Señor. Y Gálatas, capítulo 5, versículo 25, hermanos. Dice esto: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Vivimos por el Espíritu, eso es la regeneración. Andemos por el Espíritu, es la santificación progresiva que produce el Espíritu Santo cuando gobierna nuestras vidas. La llenura, amados hermanos, es ese andar continuo, es ese andar consciente, dependiente y creciendo en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, el contraste del gozo del mundo y el contraste del gozo del creyente es abismal. Mire lo que dice David, Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Él está hablando de personas que aman la vanidad, que buscan la mentira y que oprimen a la persona que quizás es humilde. Pero ¿qué es lo que dice él? Ellos tienen abundancia externa, ellos tienen grano, ellos tienen mosto, ellos celebran, pero el salmista tenía algo mayor. Dios era su gozo. Hermanos, Dios era su gozo. No era el mosto, no era la abundancia, no era porque habían fiestas. No, Dios era su gozo. Por eso el gozo del creyente no depende de personas, no depende de cosas y no depende de circunstancias. El mundo necesita estímulos para sentirse vivo. El creyente lleno del Espíritu Santo encuentra su gozo solo en Dios. Solo en Dios. Por eso, hermanos míos, Salmo 73, 25 al 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Escuche esto. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando el Espíritu, hermanos, controla, llena a un hombre, a una mujer de Dios, Dios es su única porción y se convierte en su máxima satisfacción. No hay algo que él anhele más. Si él va a trabajar, él cumple. Si él se hace cargo de su familia, él cumple. Pero su porción y su roca es Dios para siempre. Su máxima satisfacción es Dios. Su máxima meta es ser como su Señor. No hay otra cosa que supere las expectativas. Por eso, hermanos míos, hay preguntas importantes que tenemos que hacer. No sé que me he demorado un poco más en este sermón, pero no quiero dejarlo inconcluso. Preguntas importantes. ¿Estoy creciendo en santidad real y visible? ¿Estoy mortificando el pecado por el Espíritu o simplemente he aprendido a convivir con él? Hermanos, son preguntas serias. ¿Mi mente está siendo renovada por la palabra de Dios o está siendo moldeada por el mundo? La voluntad de Dios, escuche, ¿es mi deleite o solo la puedo tolerar? ¿Será que la voluntad de Dios no me entorpece, pero no es mi deleite? No, hermanos. Si la palabra de Dios no es su deleite, entonces la palabra de Dios no es nada para nosotros. ¿Hay algo que compite con el Espíritu por el control de mi corazón? ¿Hay algo, hermanos? ¿Habrá algo que compite? Como les decía un principio, no solamente es el vino, entretenimientos constantes, ambiciones, comodidad, materialismo y distracciones que adormecen el alma. Hermanos míos, he visto cómo redes sociales adormecen el alma. He visto cuánto tiempo que no trae fruto adormece el alma. He visto buenos creyentes carentes de oración, de palabra, por causa de un involucramiento innecesario en tiempos, en redes sociales, en internet, que no traen ninguna conformidad a Cristo. Pero hermanos, eso no es lo que Dios nos demanda por su palabra. Por eso hoy, hermanos, hoy la pregunta que debemos hacernos no es ¿tengo al Espíritu? No, la pregunta es ¿el Espíritu me tiene a mí? ¿El Espíritu gobierna mi vida? ¿El Espíritu gobierna mi corazón? Si el Espíritu gobierna, hermanos, se verá en las siguientes cosas. Hambre por la palabra. Escuche bien. El Espíritu lo gobierna, será evidente. Hambre por la palabra, sensibilidad al pecado, gozo santo y gratitud, obediencia creciente y deseo sincero de agradar a Dios por encima de las cosas de esta vida. Eso es lo que será evidente. Por eso, hermanos míos, es importante que nosotros meditemos en esto. Vamos a conformarnos con vivir una vida de creyente como si estuviéramos medio vivos. ¿Vamos a conformarnos vivir una vida de creyente como pábilos que solamente humean? ¿O vamos a querer vivir la vida abundante que Cristo prometió?
Hermanos, no puede el creyente conformarse con humear y decir, mi Señor no me apagará. Él debe desear la vida abundante que Cristo prometió. Porque Cristo no resucitó de entre los muertos. Él no dio su vida, hermanos, simplemente para que nosotros disfrutáramos de una media vida. No, sino de una vida abundante. Por eso, hermanos, hoy el llamado es a que rinda su voluntad. Hoy el llamado es a que sature su mente con la palabra de Dios. Hoy el llamado es a abandonar aquellas cosas que compiten con el gobierno del Espíritu. Hoy el llamado es a buscar que la voluntad de Dios sea nuestro alimento. Ese es el llamado de esta palabra. Que todos juntos podamos decir, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Que todos nosotros podamos decir que nuestra alegría no es artificial. Nuestra alegría es celestial. Nuestra alegría no viene de las cosas, nuestra alegría viene de Dios. Que nuestro corazón, hermanos, no dependa de estímulos externos, sino que nuestra vida está centrada completamente en lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Que no vivamos de forma anestesiada, como si tuviéramos en realidad dudas si estamos vivos o muertos, sino que el estímulo de la gracia sea suficiente en nuestras vidas. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y verdaderamente Cristo será formado en nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar ante la luz de tu palabra. Creo con todo mi corazón, Señor, que tu palabra ha estado en medio nuestro hoy para amonestarnos, confrontarnos, pero también para estimularnos, Señor, y para redarguir nuestro corazón, y para no conformarnos a este mundo, sino renovar nuestra mente y llenar nuestro corazón de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que abandonemos toda negligencia, para que abandonemos aquellas cosas, Señor, de las cuales hemos sido presa por nuestros descuidos. Hemos descuidado cosas que no debemos descuidar. Nos hemos apartado de un estudio serio y fiel a tu palabra. Quizás nos hemos apartado de tiempos de oraciones extensos, oh Señor, y deleitables que eran para nosotros. Por eso te ruego que hoy avives a tu pueblo, que hoy avives a tu iglesia, Señor, y que no permitas que las circunstancias, los momentos que podamos estar viviendo, Señor, apaguen nuestra pasión por ti, apaguen la pasión del Evangelio, porque como decía tu palabra en las oraciones, el que recién nace, oh Señor, desea la leche, Señor, y todos nosotros cuando fuimos regenerados teníamos un anhelo incesante por ti, tu palabra, pero con el tiempo, Señor, hemos ido creciendo y lamentablemente nos hemos ido conformando a ciertas cosas que no nos edifican. Hemos ido normalizando ciertas prácticas, Señor, que no alaban tu nombre. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio, a palpitar el Evangelio, sea cual sea el momento que estemos viviendo. En la antigüedad hombres fueron perseguidos, hombres y mujeres fueron lanzados en los leones, hombres fueron amarrados a las patas de los caballos, hombres fueron, Señor, le cortaron su cabeza. Quizás nosotros no enfrentaremos esas dificultades, pero en las dificultades que estemos enfrentando, ayúdanos a ser fieles, a ser leales y a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que si vamos a invertir tiempo, si vamos a invertir recursos, si vamos a proyectarnos en el tiempo, si vamos a trazar una meta, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Es que sea evidente tu gloriosa obra en nuestro corazón y en nuestra vida, porque de otra manera esta iglesia no se mantendrá en pie. Solamente tu Espíritu sostendrá esta iglesia. Solamente tu Espíritu sostendrá los ministerios. Solamente tu Espíritu nos hará perseverar hasta el final de esta carrera. Hay un mundo que está en tinieblas y solamente hombres y mujeres guiados por tu Espíritu podrán hacer frente a todo lo que este mundo nos depara. Por eso, Señor, te rogamos que avives este pueblo, que avives nuestro corazón y que nos lleves a vivir la vida cristiana en todos los escenarios que vivamos en esta tierra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.